gran Dios y Padre que moras en los cielos, queremos darte las gracias, Señor, por habernos traído aquí a este lugar para rendirte este culto de adoración. Queremos pedirte que el Espíritu Santo, quien nos trajo, pueda dirigir esta reunión para que las cosas que expresemos o hagamos sea hecho para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Te lo agradecemos y pedimos esto apelando a los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, hermanos, extendemos una cordial bienvenida. El Señor pueda bendecir nuestra vida y la vida de nuestra familia. Que en esta mañana podamos confiar plenamente que poniendo a los pies del Señor nuestras preocupaciones, nuestras dificultades, podamos sentirnos liberados de Él. Ahora tenemos el videíto antes de levantar las ofrendas, el video Probad y Ved. Perdón, no lo tenemos, lo dejamos para el sábado que viene. Entonces vamos a pedir a nuestros hermanos Armando que él nos dirija en oración por estos diezmos y ofrendas que se levantarán. Oremos, hermano. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este hermoso día que tú nos estás dando, Señor. Gracias, Señor, por tu gran amor y por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú los bendigas estos diezmos y ofrendas y que sea para tu obra, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Muy bien, hermanos, vamos a continuar alabando el nombre de nuestro gran Dios. Para eso lo vamos a hacer con el himno 183. Himno 183. Cuando escuchamos los acordes, nos ponemos de pie. Vida debilitan
Hermano, el que pueda arrodillarse para orar. Gracias, querido Jesús, por un día más de vida, por estar en tu casa, Padre. Te damos gracias por todo lo que nos das día a día, a veces aunque no lo merecemos, pero tus promesas siempre están, Padre. Te pido por el predicador para que pongas tus palabras sobre él. Te damos gracias por todo, Padre. Por los hermanos que no han podido venir, tú sabes sus circunstancias, Padre, que estés junto a ellos, Padre. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a presentar la plataforma. Quien termina de orar, nuestro hermano Alberto Mari, quien agradecemos siempre y estimamos mucho siempre su presencia entre nosotros, un hermano muy, pero muy querido en la iglesia. Está visitándonos en esta mañana también, aunque siempre uno dice visitando y en realidad es su propia casa también. Nosotros como hermanos, donde quiera que vayamos en la iglesia, que nos reunamos, es nuestra iglesia. Así que damos la cordial bienvenida a nuestro hermano Fabián Menchacavazo. Es la segunda vez que nos visita y yo sé que muchos hermanos todavía recuerdan de aquella predicación anterior. Y quien les habla, quien ya me conocen todos, hermano Francisco. Fabián es anciano de la iglesia de Santa Brígida, así que dejamos todo el tiempo restante para él. Gracias, hermano. Buenos días, hermano. Feliz sábado para todos. Traigo los saludos de la iglesia de Santa Brígida, en la cual soy anciano. El nombre parece que fuera otra iglesia, pero es una iglesia adventista, ¿no?
Lo que pasa que allí en la localidad de José Cepaz, donde prácticamente de los 7 años que vivo allí, tengo 61, los barrios tienen nombre con la cultura católica. Por eso tenemos la iglesia Santa Brígida, tenemos la iglesia de Sagrada Familia, ¿no? Y entonces dice, ¿cómo es esto? Hay gente que dice, ¿qué son iglesias católicas? No, es una iglesia adventista. Hay otros barrios que le hemos puesto por nombre un punto cardinal, por ejemplo, la iglesia del oeste, porque el barrio se llama Ciudad de María, y ya era mucho colocarle la iglesia de María, ¿no? Ya era mucho. Entonces la Junta se aprobó que se le pusiera un punto cardinal, pero algunas iglesias están así. Así que traigo los saludos de allí. Es cierto, creo que la segunda vez que estoy aquí, hace unos 2 años vine a este lugar, a pesar de que viví siempre en José Cepaz. Habré venido 2 o 3 o 4 veces a Granburg, y estamos cerquita, ¿no? Porque uno se maneja con el San Martín prácticamente, ¿no? Pero estamos cerquita. Y me alegra de que ustedes puedan congregarse aquí y también tener la bendita esperanza que todos tenemos de que el Señor pronto regresará. Este himno que cantamos al principio para mí fue un gran himno, ¿no? Porque de alguna manera es como si el Señor me estuviera reafirmando su promesa de que Él vendrá. Yo empecé a predicar casa por casa cuando tenía uso de razón. A los 7 años acompañaba a mi mamá a ir golpeando las casas, ¿no? Casa por casa, en la adolescencia, en la juventud. Y luego ya cuando me casé también, y seguimos esperando que el Señor regrese. Cuando tenía 7 años yo pensaba que Jesús vendría en el año 70 o 60 más o menos, en esa década, de 60 a 70. Pero los años van pasando. En la iglesia adventista ustedes saben que hay congresos quinquenales, ¿no? Y cada congreso quinquenal normalmente se le coloca un nombre, un lema, para motivar a la iglesia, para que nosotros nos comprometamos con el mensaje. Y allá por el año 1980 estaba el lema 1000 días de cosechas. ¿Se acuerdan aquellos que tienen años en la iglesia? Era bautizar 1000 personas durante 1000 días. Era lindo eso, ¿no? La iglesia se fortalecía y trabajamos para llegar a ese blanco. Y se logró por la gracia de Dios. En el 85 apareció otro lema, cosecha 90, ¿no? La iglesia creció mucho en esos años, casi un 30% su feligresía aumentó. En José Cepaz ahora hay 11 iglesias, pero de esas 11 iglesias, 8 aparecieron en esa década, prácticamente. La iglesia hubo una explosión, ¿no? Con cosecha 90, en todas partes. Luego vino otro lema, después de cosecha 90 apareció misión global, ¿no? Llegar hasta lo último. Y uno siempre decía, Cristo va a venir en el 90. O Cristo va a venir en el 2000, que ya estaba el lema campaña satelital. Vamos a llegar todos por el satélite, ¿no? Ya estamos en el año 2017 y todavía seguimos esperando al Señor. Y ese himno por eso es un himno hermoso. El Señor nos dice, no está demorando su venida. Él va a cumplir su promesa. Si bien no sabemos cuándo Cristo va a venir, pero sabemos que Él va a venir, ¿no? Y vemos por lo que está pasando hoy en el mundo. ¿Saben? Los discípulos que tuvieron, los apóstoles más precisamente, tuvieron el privilegio de caminar con Cristo en esta tierra durante 3 años y medio. Ellos lo vieron a Cristo introducirse en las aldeas, en la sinagoga, para enseñar, para sanar, para predicar. Ellos vieron a Cristo cómo se compadecían por el sufrimiento del pecado. Y se habían hecho tan amigos que no querían separarse nunca de Jesús. En la última cena, Jesús le dice algo que a ellos hizo que su corazón se quebrantara prácticamente. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, y vamos a abrir allí en el capítulo número 13. Evangelio según San Juan, el capítulo número 13. Y vamos a dar lectura las palabras de Jesús que dijo en esa cena que quebrantó el corazón de los discípulos. Vamos a dar lectura al versículo 33, capítulo 13 y el versículo 33. Hijitos, dice la palabra de Dios, o sea, la palabra de Cristo a sus apóstoles y también a nosotros.
aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Cristo le estaba informando a sus apóstoles que Él se iba a ir. Y no solamente esa información le dolía, sino que la otra que decía, donde yo voy, vosotros no podréis ir. Si leemos el versículo número 30, le dijo Simón, que era la voz cantante de los apóstoles, aquel que impetuoso, que quería siempre preguntar o salir primero con la palabra, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? ¿No? ¿A dónde vas? Que no podemos ir. Y Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. ¿No? A donde yo voy, le dijo Cristo, no me puedes seguir ahora, pero después me vas a seguir. Entonces el versículo 37, Pedro le responde, Señor, ¿por qué no puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿No? Ellos no podían soportar la idea de la separación. Y más, imagínense si ellos supieran que Cristo iba a tardar más de 2000 años en regresar, menos que menos. Ellos esperaban que Cristo regresara dentro de su época. Por eso el apóstol San Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, le dice, nosotros los que estemos vivos, ¿no?, seremos arrebatados con aquellos que resucitan. Él se contaba, tenía la esperanza de poder estar presente, vivo, cuando Cristo regresara y cumpliera su promesa. Ellos no sabían que iba a tardar tanto tiempo, pero el tiempo que se iba a separar los angustiaba. Entonces el capítulo 14 es un versículo muy conocido, los primeros 3 versículos. Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No se turbe, no se preocupen, no se angustien, le está diciendo Cristo, ¿no? Si ustedes creen en Dios, crean también en mí. Y Jesús le dice, mira, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Cristo no fue a preparar moradas para nosotros. Ya las moradas, los lugares, ya están hechos. Aparte, el Señor no necesita 2000 años para construir un edificio o una ciudad para que nosotros habitemos. Él lo puede hacer si el mundo lo dijo y se hizo, ¿o no es así? O sea, las moradas ya están hechas, dice, hay muchas moradas allí. Ahora yo voy a preparar lugar para vosotros. El Señor fue a preparar un lugar para nosotros. En definitiva, Él fue también a prepararnos a nosotros. Y ahora vamos a hablar acerca de la preparación que tenemos que tener para encontrarnos con Cristo. Pero esta promesa del pronto retorno de Jesús fue lo que motivó a todos los apóstoles y los que creyeron en los apóstoles, ¿no?, de poder proclamar que el Señor regresa y regresa pronto. Lo que más amaban ellos era encontrarse con Jesús nuevamente. Y creo que nosotros también. Si bien la Biblia nos dice que en el cielo hay calles de oro, agua cristalina, no habrá violencia, no habrá pecado, que es algo totalmente extraordinario, pero eso no es nuestra principal motivación para que el Señor regrese. Nuestra principal motivación debe ser estar con Cristo, verlo venir, hablar con Él, aquel que nos da la vida, el que nos sostiene. Debe ser algo extraordinario eso. El apóstol San Pablo, cuando estaba ya terminando sus días, cuando él sabía que Jesús no iba a venir ya en su época porque pronto iba a ser sacrificado también él por testimoniar acerca de Cristo, fíjense en lo que dice en la primera carta primer carta a Timoteo, o la segunda, si no me... A ver...
La segunda carta de Timoteo, capítulo 4 y el versículo 7. Capítulo 4 y el versículo 7. Allí dice, San Pablo cuando estaba a punto de morir, y él termina diciendo estas palabras: he peleado la buena batalla, ¿no? He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, San Pablo estaba seguro que el Señor regresaría, como estaba seguro que también iba a morir, ¿no? Pero él sabía que el Señor le iba a dar lo prometido cuando él regrese, y no solamente a él, sino a todos que estén amando su venida. Y amar la venida de una persona significa amar la persona, ¿o no es así? Uno no quiere ir al cielo porque va a vivir eternamente, uno quiere ir al cielo porque va a estar con Cristo, que es el dador de la vida. Yo no puedo decir que yo no voy a ir al cielo, si mi familia no va al cielo no voy. Entonces, Cristo no es lo principal en mi vida. Cristo debe ser lo primero, porque en definitiva, si tengo mi familia, es gracias a Él. En definitiva es eso. Los años que pueda disfrutar mi familia es gracias a Él. Y por lo tanto, el encuentro con Él debe ser lo que más anhelemos, ¿no? Lo que más esperemos y por lo cual nosotros trabajamos para que el Señor regrese y regrese pronto y pueda estar con nosotros. ¿Saben? El Señor tiene en el cielo, como dijo Cristo, muchas moradas. Nosotros conocemos esa gran ciudad como la Nueva Jerusalén, ¿no? Que es el nombre de esa ciudad celestial que descenderá del cielo. En algún momento, en el futuro, descenderá del cielo con los santos aquí para establecerse en esta tierra. Pero el nombre de la Nueva Jerusalén será cambiado en el cielo. Ya no se llamará más Nueva Jerusalén. El libro de Ezequiel nos dice cómo se va a llamar la Nueva Jerusalén. Vamos a abrir en el libro de Ezequiel, en el último capítulo, en el capítulo 43 de ese libro. Ezequiel, capítulo 43. Nos dice el profeta cómo será llamada la ciudad en la cual habitaremos. Ahora 48, perdón, capítulo 48 del libro de Ezequiel. Inclusive en el versículo 31 dice, por ejemplo, este libro, y las puertas de la ciudad serán según los nombres de la tribu de Israel. 3 puertas al norte, la puerta de Rubén, una la puerta de Judá, otra la puerta de Leví. Y así empieza a nombrar las puertas. El versículo 35 dice, en derredor tendrá 18.000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová está allí. Impresionante. O sea, la Nueva Jerusalén será conocida por el universo porque Dios estará allí. Y nosotros tendremos el privilegio de estar al lado de Dios. Eso es algo que a uno se le pone la piel de gallina, ¿no? Se estremece vivir al lado de Dios. El universo, muchos vendrán aquí, porque Dios está allí. Y esa es la mayor esperanza. Pero claro, para vivir en ese lugar y anhelar la venida de Cristo, el Señor tiene que hacer una preparación con nosotros. Yo recuerdo cuando pasamos las diapositivas, aquellos que tienen años en la iglesia, hoy hay otros equipos, pero en aquel momento pasamos la diapositiva en las campañas, en los programas de Semana Santa, en los cursos bíblicos. Pasamos la diapositiva. El que tenía un equipo más sofisticado tenía un cassette que le relataba la diapositiva. Y siempre en la última diapositiva decía, Cristo viene, prepárate.
Esa era la última diapositiva. Y uno lo tiene en la mente todavía, ¿no? Cristo viene, prepárate. Una de las preguntas que uno solía hacerse en aquel momento y que no comprendía mucho, ¿qué significa prepararse? ¿No? ¿Qué significa prepararse? Porque uno cuando va de viaje sabe lo que es prepararse, pero cuando encontrarse con Cristo, ¿qué significará prepararse para encontrarse con el Señor? ¿Saben? La preparación no es una obra nuestra. Lo único que tenemos que hacer nosotros es acercarnos a Dios. Dios es el que nos prepara, que nos transforma, que nos cambia. Aquellos que tenemos muchos años en la iglesia, cuando uno crece en la iglesia, citaba algunos textos bíblicos y siempre pensaba, a mí siempre me enseñaron, y a ustedes también, y esto es verdad, no estamos diciendo que no sea, pero vamos a tal vez aclarar un poquito. Lo único que vamos a llevar al cielo, ¿qué es lo que es? El carácter, ¿no? El carácter. Y uno luchaba para tener un mejor carácter, ¿no? Recuerdo las primeras reuniones que teníamos en algún lugar con los grupos Maranata. Un pastor venía y nos decía, tenemos que purificarnos, Dios tiene que hacer una obra, tenemos que cambiar nuestro carácter. Y nos hacía escribir en una hoja todos nuestros pecados, ¿no? Claro, uno podía escribir todo, escribir ahí. Nadie lo iba a leer, solamente uno. Entonces iba a orar por el primer pecado, ¿no? Y cuando estaba bien el primer pecado, pasaba al segundo pecado, ¿no? Las cosas que nos obstaculizaba para encontrarnos con Cristo. Pero resulta que cuando uno pensaba que había vencido el primero y quería pasar el segundo, te va el primero de vuelta. Era una lucha infernal, ¿no? Una lucha que en definitiva no podía uno disfrutar realmente el Evangelio. Me hacía recordar un budista que trabajaba conmigo en la carpintería. El budista todas las mañanas, a las 6 de la mañana, se ponía en un rincón allí. Entramos a las 7 a trabajar, pero era a las 6:10, 6:15 estaban en el taller. Y se ponía en un rincón, y allí con una especie de rosario negro golpeaba su cabeza contra el rinconcito ahí, ¿no? Entonces, hablando después, che, escuchame, ¿qué es lo que vos estás orando, rezando? Y sí, dice, estoy pidiendo la fuerza para que me saque los vientos. ¿Y qué son los vientos? Las pasiones, el odio, la envidia. Era una lucha infernal, ¿no? Y yo me hice recordar lo que yo luchaba con la hojita esa. Una lucha que era imposible de vencer. E inclusive cuando leía algunos textos bíblicos, por ejemplo, leía Primera de Juan, para mostrar un ejemplo, Primera de Juan, allí capítulo número 3, yo leía estos textos bíblicos y yo me estremecía. No me gustaba leer mucho esos textos bíblicos antes de comprender, gracias a los pastores, a que Dios le ha dado sabiduría para que uno pueda entender un poquito, aunque sea algo acerca. Pero cuando yo me encontraba con estos textos bíblicos, decía, por ejemplo, en el capítulo 3 y el versículo 9, para darle dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y yo decía, ¿cómo no puede pecar? ¿No? Y yo era pecador. Y yo veía que pecaba. Entonces, ¿qué pasa? ¿Yo no estoy permaneciendo en Cristo que sigo pecando? ¿Y cómo puedo hacer que mi carácter pueda ser de tal manera transformado que no haya pecado en mí? ¿Eso puede realmente ocurrir en mi vida, ahora en mi estado? E inclusive yo era anciano ya en aquel entonces, visitaba a algunos hermanos que eran muy ancianitos y habían nacido dentro de la iglesia. Y yo tenía mis chicos que eran chiquitos. Y nuestras ancianitas, buenas hermanas, fieles al Señor, eran colportoras, ellas pioneras, andaban, trabajadoras. Cuando iba a visitarle, le hablamos con mi esposa, mire, la vamos a visitar. Pues, sí, pero vengan y sí los chicos, porque a mí los chicos me molestan. Abuela. Uno le decía, ¿cómo es posible que diga eso? Ahora que yo tengo nietos entiendo eso. No es así. Uno los quiere a los nietos y está feliz cuando viene, pero si se quedan varios días está feliz también cuando se va. ¿O no pasa eso? Y uno dice, ¿qué pasa conmigo? Entonces, ¿qué es el carácter? Uno se tiene que morir joven, entonces, porque cuando llega grande, le empieza a molestar más cosas. Porque no solamente envejece el cuerpo, sino que envejece las neuronas, ya no son las mismas, no evolucionan de la misma manera, no podemos. Entonces,
¿Qué es el carácter el cual tenemos que llevar al Señor? A veces estos textos bíblicos me decían que no tiene que pecar. A mí me gustaba leer más lo que dice el apóstol San Pablo en Romanos 7, ¿no? Hago lo que no entiendo, lo que no quiero, eso hago, ¿no? Eso me gustaba, porque de alguna manera me reflejaba lo que era yo. Y yo digo, ¿acaso San Pablo dice, él hacía cosas que no quería hacer, pero quería cambiar su vida y luchaba contra eso? Mientras que San Juan dice, bueno, si pecás, no has nacido de Dios. Y yo, que pareciera que fuera una contradicción. San Juan está diciendo una cosa totalmente distinta que el apóstol San Pablo. ¿Acaso San Juan no pecaba? ¿Saben? Lo que pasa que en mi poco entender, porque yo no tengo estudio, yo apenas terminé la primaria y lo que pude conocer es de la Biblia. A veces, para conocer más de la Biblia, uno tiene que ir a los originales y ver cada palabra que significa y entender, entonces le da una mejor comprensión. Entonces yo pensaba que la palabra pecado significaba pecado y todo era pecado, ¿no? Pero resulta que no es así. Hay un texto bíblico que nos ayuda un poquito qué significa la preparación que Dios hace con nosotros y qué significa el cambio de carácter, ¿no? Eso se encuentra en el Salmo 32. Es 2 versículos bíblicos de allí, Salmo 32. Salmo 32. Y vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuando uno lee estos pasajes bíblicos, encontramos que hay 4 palabras que nos indican lo que es pecado. ¿Cuáles son? ¿No? Transgresión. La otra palabra que está en mi versión puede traducir la palabra pecado, iniquidad y engaño. Esas son 4 palabras que más o menos nos indican que es pecado. Y para uno, a simple vista, con falta de conocimiento profundo de la Biblia, como puede tener un teólogo, es pecado. Y sobre estas 4 cosas tenemos que salir de esta situación. Pero resulta que estas palabras, si bien significa pecado, pero son distintos tipos de pecado. Nosotros, lo que San Juan dice que el que permanece en Cristo no peca, se refiere al pecado de la rebelión. Esa es la transgresión. Uno puede ser rebelde contra Dios, pero si ama a Cristo y Cristo nace, ya deja de ser rebelde. Es lo que le pasaba al apóstol San Pablo. San Pablo decía, yo me deleito en la ley de Dios, ¿no? En mi mente, pero hallo que hay en mí otra cosa, que es el pecado que mora en mí, pero yo me deleito en la ley. O sea, Pablo reconocía que era pecador, pero no era rebelde. ¿Se dan cuenta? No era rebelde. Él reconocía que lo que Dios le decía era lo mejor. No era rebelde. La otra palabra que aparece aquí es la palabra cubierto. O sea, si no somos rebeldes, el Señor cubre nuestro pecado. ¿Qué pecado? ¿Qué tipo de pecado? Los pecados que están en nosotros. Nosotros siempre, constantemente pecamos, erramos el blanco siempre. Sin darnos cuenta a veces. A veces voy en el tren, viajo en el tren todos los días, y hay chicos que me piden, y yo digo, no, le voy a dar porque seguro el padre está por aquí, o está en el tren. ¿Será cierto eso? Capaz que necesitaba, pero algunos ayudan, otros no, depende cómo esté, ¿no? Pero muchas veces uno peca de esa manera, sin darse cuenta, y constantemente, a veces uno queriendo hacer un bien termina haciendo un mal. Y lo hace porque el pecado está en nosotros. Pero el Señor, porque uno no es rebelde y se goza en la ley de Dios, nos cubre de ese pecado, ¿no? Inclusive no nos culpa de iniquidad. O sea, el pecado, hemos nacido pecador y está dentro de nosotros. Y el Señor no nos culpa por eso, porque estamos enfermos por dentro. ¿Pero por qué no nos culpa? Porque perdonó nuestra transgresión, porque no hemos sido rebeldes. Dios sabe que somos pecadores y que nos cuesta obedecerle. No hay engaño, no hay mentira en su boca. O se reconoce que Él es pecador. No es, dice como el fariseo, yo soy un hombre bueno, ¿no? Que no he hecho mal a ninguno, soy mejor que otro. No, Él reconoce que es pecador.
no hay mentira en su boca. Entonces Dios lo considera como si no hubiese pecado. Hay texto en la Biblia que habla acerca de David, que dice, por ejemplo, David, un hombre fiel, siempre, así como siempre ha sido fiel. Uno dice, ¿cómo es posible que diga Dios dice eso de David? Pero si David había cometido hechos vergonzosos, pero lo que pasa es que cuando Dios perdona, se olvida y lo considera como si nunca hubiese pecado. ¿Se dan cuenta? Es algo maravilloso eso. A veces no nos perdonamos nosotros, que es otra cosa, pero Dios nos perdona y se olvida y nos considera como fieles al Señor, como si nunca hubiésemos pecado. Y capaz que hablaría de nosotros con el nombre, por ejemplo, Alberto, jamás. Un hombre fiel, siempre ha sido fiel. ¿Cómo? Es que Dios te perdonó y te se olvidó de todo tu pasado. Y sabe que tienes iniquidad, que eres pecador, sabe que erras el blanco, pero sabe que eres sincero, que le transmite y confiesa sus pecados. Y porque no eres rebelde y confiesa sus pecados y te acerca y le pide ayuda, Dios te perdona. Lo que San Juan se estaba refiriendo era el pecado de la rebelión. Y lo que San Pablo se estaba refiriendo, no, era el pecado que estaba dentro de él. Dios necesita transformarnos de una persona que le gusta el pecado y disfruta del pecado y planifica el pecado, que ahora le empieza a doler el pecado y quiera vivir sin pecar y luche para vivir sin pecar y sufre cuando peca y cuando otro peca. Los otros se gozan cuando otro peca e inventan nuevos pecados. Es otra cosa. Dios ha hecho un cambio. En la clase de escuela sabática es como si nosotros, el mundo fuera un gran chiquero, había comentado, ¿no? Un gran chiquero. Y en el chiquero resulta que todos son cerdos, porque todo, ¿y el cerdo cómo está en el chiquero? Feliz, se revuelca y se embarra. Ahora, Dios necesita transformar al cerdo en un cordero. Y lo transforma en un cordero. Pero el cordero está en el chiquero, pero el cordero en el chiquero, ¿cómo hace? ¿No? Constantemente, está incómodo. Constantemente trata de limpiarse. No quiere decir que no se embarre porque está en el chiquero, pero constantemente él trata. Pero él sabe, o uno sabe, que no es salvo por lo que es, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros. Esa es la transformación, porque vamos a vivir en la ciudad donde Dios morará. Y los que entren allí seremos transformados cuando Cristo venga. Esto corruptible se va a vestir de incorrupción, pero nuestro carácter, nuestra actitud, nuestras ganas de ser, nuestro deseo, nuestro pensamiento, entraremos allí. Allí podemos disfrutar la eternidad con Dios. Y moraremos en la ciudad cuyo nombre es Dios está allí. Y saben, yo conocí a un hermano que ya falleció hace muchos años, llamado Juan Sandes, muy querido en José Cepaz. Venía ya de la iglesia de San Miguel cuando no había ninguna iglesia de José Cepaz. Y Sandes era un excelente hermano, pero tenía un carácter muy complicado, pero era fiel al Señor. Recuerdo una vez que había invitado a mi cuñado por primera vez a la iglesia y con su esposa, venían de Morón a José Cepaz. Lo habíamos invitado, venía a la mañana, te acompañamos a la iglesia, ¿no? Y después te quedas a almorzar en casa. Bueno, y vinieron a la iglesia, estuvimos ahí. Juan era el director de escuela sabática. El culto hermoso, todo. Nos gozamos con el Señor. Cuando salimos de allí, fuimos a casa y mientras almorzamos, Carlos, mi cuñado, me dice: Fabián, el hombre de traje celeste, ¿era Juan? Es el dueño de la iglesia. Y yo decía, no, ¿cómo va a ser el dueño de la iglesia? Es un fiel hermano. Pero viste cómo los retó a todos. Nosotros estamos tan acostumbrados con Juan que él nos retaba y a nosotros nos gustaba, ¿no? Pero tenía esa forma de ser. No, él tiene esa forma de ser, pero él es muy celoso en la causa de Dios. Juan tenía esa forma de ser, pero era fiel a Dios. Era mecánico. Lo iban a operar del pulmón el martes y el sábado apareció en la iglesia, porque él tenía algunos autos y algunos hermanos, diciendo: querido hermano, a mí el martes me van a operar.
yo no sé si voy a regresar, está en la voluntad de Dios. Pero yo quisiera decirle que su auto está allí y el dinero que me dio se lo dejé a mi esposa. Si no regrese, ella se lo va a dar. Pero Juan, ¿cómo no va a decir eso? Por favor, vamos a orar. Bueno, Juan falleció en la operación. Era un hombre de Dios. Humanamente veíamos el carácter, ¿cuánto tiene que cambiar? Pero era fiel a Dios. Su carácter había sido cambiado. Él quería cambiar, pero había sido criado de tal manera, de tal forma, había sido policía y espiritista y tal forma, que él ya estaba, pero él oraba a Dios para cambiar y ser transformado. Por eso nunca miremos lo exterior, Dios mira el interior. Dios sabe cuál es nuestra actitud. Sabe y Él conoce cuando nosotros clamamos para ser transformados. Él conoce. Él sabe que nosotros pedimos ser semejante a Él, porque queremos vivir con Él, queremos verlo venir. Necesitamos que el Señor pueda terminar la obra en nuestra vida. Miremos la gran misericordia de Dios, no nos miremos tanto a nosotros, porque cuando más nos miremos a nosotros, más pecadores nos vamos a ver. Pero por la gracia de Dios, nosotros tenemos la esperanza de que el Señor nos perdonó y la fe de que Él se olvidó de todos nuestros pecados. Y Él sabe de mis debilidades, sabe de mis luchas, de mis dificultades, de mis preocupaciones, y Él procura de alentarnos. Por eso ese himno que dice, el Señor no se olvidó de nosotros. Él pronto regresará, pero necesita terminar la obra en nuestra vida que la comenzó no hace mucho tiempo. El Señor pronto regresará. Vemos lo que está pasando y anhelamos que Él venga, porque queremos vivir con Él y verlo venir y poder conversar cara a cara con Él. Así que tal vez si tú has venido aquí por primera vez, es la oportunidad de empezar a prepararte. O tal vez te estás reintegrando a la iglesia, es la oportunidad que Dios te está preparando para que te prepare. Y nosotros que tenemos siempre los sábados estamos en la iglesia, es la oportunidad que Dios nos da para afirmar nuestra fe en Él y que Él siga la obra que comenzó. Siga la obra hasta que Él regrese. Dios pronto regresará y disfrutaremos la eternidad a su lado. Amén. Para terminar esta bendecida reunión, cantaremos el himno 169. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase yo
Padre eterno que estás en los cielos, Señor, en esta hora queremos agradecerte por poder ver a través de tu santa palabra, Señor, poder comprender tu misericordia, poder comprender, Señor, que tú te compadeces de cada uno de nosotros. Señor, reconocemos nuestra incapacidad de poder cumplir muchas veces las cosas que pretendemos, las cosas que tú nos pides, Señor. Pero también confiamos plenamente, Señor, en tu misericordia, sabiendo que tú conoces que somos hechos del polvo de la tierra, Señor. Conoces nuestra incapacidad, Señor. Y por eso es que en esta mañana, una vez más, Señor, te agradecemos por el mensaje, por comprender de que hay cosas, Señor, que pretendemos y no podemos hacer, pero que tú nos comprendes. Gracias, Señor, por esto. Y te imploramos, Señor, que tú sigas perfeccionando a tu pueblo, para que en ese día glorioso, cuando tú vengas, podamos estar preparados en ti, Señor. Amén. También te rogamos, Señor, por aquellos que hoy no están, por aquellos que estuvieron junto a nosotros alabándote y que hoy no están. Te imploramos por ellos, Señor. Te rogamos de que tú puedas obrar en nosotros para que podamos llegar hasta ellos, Señor, para gloria de tu nombre. Así también te imploramos por nuestros seres queridos, Señor. Gracias te damos por tu misericordia, rogándote que nos perdones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Después, Señor, de haber tenido aquí de tu palabra la bendita luz, a nuestro hogar condúcenos de allí, de todos cuida, buen pastor Jesús, en nuestras mentes grave con poder tu fiel palabra, cada exhortación, y que tu ley pudiendo comprender, contigo estemos en mayor unión. Al terminar, Señor, mi vida aquí, mis ojos pueda sin temor cerrar, y en mi glorioso despertar